Muy buenas noches a todos. Espero que estén bien del otro lado. Queremos, por supuesto, que esto pase pronto. Queremos que esto no afecte a más personas. Y esperamos realmente que las cosas sean hechas de la mejor manera posible. Tratemos de obedecer, tratemos de obedecer a las autoridades, de no ser negligentes o rebeldes. Necesitamos realmente hacer las cosas bien. Realmente quería traer un poco de claridad, un poco de luz. Quería traer un poco de paz también a aquellos corazones temerosos. De alguna forma aportar mi granito de arena desde la tarea que Dios me ha dado, que es la de enseñar las Escrituras. Y espero realmente que esto que voy a hablar sea algo que ayude, que asista, que cuide a todos los demás. Bien, vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de esto que estamos viviendo, que es la cuarentena. Aunque la palabra cuarentena no existe en la Biblia, no está en la Biblia, pero sí está el concepto de aislamiento está en la Biblia. Y el aislamiento o cuarentena es un mandato de Dios para cuidarnos y cuidar a los demás. Nosotros vamos a ver que a lo largo de la historia plagas han dado a la humanidad, la viruela, el sarampión, la bónica, la gripe española, a lo que Él dice en su palabra. Por ejemplo, Él dice, no asesinarás, y el ser humano lucha para aprobar el aborto. Dios dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y el odio es cada vez más intenso. Y así podemos nombrar muchas cosas. El ser humano está cada día más, no solo alejado de Dios, sino más rebelde contra Dios. Por eso vienen todas estas consecuencias. Dios dijo que la tierra debía reposar y el hombre jamás dejó reposar la tierra. Por eso también hoy estamos viendo en el mundo las cosas que están pasando, como al no haber tanto auto, al no haber tanto movimiento, hay lugares donde la contaminación se va disipando. Ese humo, ese vapor que envuelve muchas veces a las ciudades, se va disipando. Estaba viendo cómo en Venecia los peces, los cisnes están volviendo precisamente porque no hay turistas. Entonces la tierra necesitaba descansar, la tierra necesitaba ser reposada, y a veces Dios usa este tipo de cosas para que el hombre frene de una vez y piense y vea y recapacite. Ahora, como vimos recién que a lo largo de la historia plagas y pestes han azotado a la humanidad. Hemos visto recién la cantidad de plagas que han habido, por lo menos más de 10, ¿no? Y se han llevado millones de personas. Pero bueno, el ser humano no aprende. Hoy tenemos este coronavirus instalado en el mundo, el cual nos hace ver la fragilidad humana y nos hace ver que ni el rico ni el pobre es más, ni el blanco ni el negro es más, que ni el chico ni el grande es más. Cuando llegan este tipo de cosas nos vemos como Dios nos ve, todos iguales, planito, todo igual, ¿sí? Porque ni el más rico con todo su dinero podrá parar la peste, aunque podrá tener quizás mejores recursos, pero cuando llega el temor, estamos todos iguales, somos todos iguales. Porque así es como Dios quiere que nos veamos, todos iguales. Lamentablemente el hombre es el que se pone uno encima del otro, ¿sí? Tendemos siempre a ponernos unos encima de otros.
Entonces, como le mostraba recién, él dice no asesinarás y el ser humano lucha para aprobar el aborto. Y los países que han aprobado el aborto y que ya tienen el aborto aprobado son los que hoy están recibiendo el mayor castigo por causa del coronavirus. El coronavirus no mira a quién se lleva. La gente decide a quién matar. El coronavirus no mira a quién llevarse, ¿sí? Sin embargo, los niños, fíjense ustedes, el hombre está atentando contra los niños y sin embargo los niños son los que pueden portar el coronavirus y es muy difícil que el coronavirus los mate. Si esto no es una señal, no es un juicio de Dios para llamarnos la atención, no sé qué sea. Pero bueno, no quiero entrar con esto. No quiero entrar en esos detalles. Con esta sencilla enseñanza quiero llevar paz a los corazones temerosos, ¿sí? Quiero decir a los creyentes que suspenden las reuniones, no es, o sea, nosotros, por ejemplo, nosotros suspendimos las reuniones y no es por falta de fe, porque alguno me dice, ¿pero qué? ¿No tenés fe o no tenés confianza en Dios para reunirnos y igual seguir adelante? Precisamente porque tengo fe y confianza en Dios, por lo que dice su palabra, es que vamos a obedecer y vamos a hacer las cosas tal y cual como las tenemos que hacer. La Biblia dice allí en Romanos que nos tenemos que someter a toda autoridad impuesta por Dios. Y si las autoridades dijeron que hay una cuarentena obligatoria, haremos la cuarentena, ¿sí? Y ahora les voy a demostrar que Dios es el que está detrás de todo esto y que Él nos ha llamado precisamente a guardarnos. Entonces no es por una falta de confianza o una falta de fe, al contrario, es porque tenemos fe en lo que dice su palabra, es que hacemos y obedecemos. Porque creemos en su palabra, debemos ser obedientes. Quiero mostrarles en cuántas partes Dios da leyes de aislamiento, leyes de higiene, de esterilización y cuidado del individuo y de los demás. La ley de Moisés, recuerden ustedes, la ley mosaica, la ley de Moisés, los 5 primeros libros de la Biblia, Dios mandó a Moisés que los escribiera al pie del monte Sinaí antes de entrar a la tierra prometida y esos 5 primeros libros serían la constitución nacional de Israel y Israel debía, una vez que entraron a la tierra prometida y conquistaron la tierra, debían ser sacerdotes y enseñar a las naciones, enseñar la ley mosaica. Sin embargo, Israel no lo hizo. Ahora quiero ver con ustedes el primer lugar o la primera mención que tenemos cuando Dios llama a su pueblo a aislarse, cuando Dios llama a su pueblo a guardarse, a guardarse. Y lo vemos en Éxodo capítulo 12, verso 12 al 14. Dice en el verso 12, 12 al 14, dice: y durante esa noche yo pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el hombre hasta la bestia, es decir, todo primer nacido de hombre, de ser humano y de bestia o de animal, todos morirían. Desde el hombre hasta la bestia. Y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Recuerden ustedes, Egipto allí representaba la nación que esclavizaba o tenía esclava o contenía al pueblo de Israel. Hoy Egipto para nosotros, en simbología, Egipto es el mundo, y el mundo es el que contiene o el que quiere esclavizar o esclaviza a la gente o esclaviza al pueblo de Dios. Entonces, fíjense ustedes cómo Dios va a ejecutar juicios. Ya ejecutó él 9 plagas y ahora va a ejecutar la 10ª, la cual será la peor, porque matará inclusive al primogénito del faraón, aquel que debía sentarse en el trono en lugar del faraón, ¿sí? Entonces ese hombre al cual el faraón, recuerden ustedes que el faraón era considerado un dios,
en Egipto. Entonces, el próximo que iba a tomar el lugar del faraón actual iba a ser su primogénito o su hijo mayor, el cual sería considerado un dios. Lo que Dios está haciendo ahora es ejecutar juicios contra todos los dioses de Egipto, ¿sí? Inclusive contra el primogénito del faraón. Dice, yo Yahvé, fíjense ustedes, por favor, que dice en el verso 13, dice, la sangre os será por señal en las casas donde estéis, pues veré la sangre y os pasaré por alto, y no habrá en vosotros plaga para destruir cuando yo azote la tierra de Egipto. Verso 21 dice, luego Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, escoged y tomad para vosotros un cordero según vuestras familias y degollad la Pascua. Tomaréis un manojo de hisopo y lo empaparéis en la sangre que habrá en el lebrillo y untaréis el dintel y las dos jambas con la sangre que está en el lebrillo, es decir, en la palangana. Esa sangre tenía que ser la que untaran untaran la parte de arriba de la puerta y los dos postes de la puerta, las dos jambas. Esa sangre iba a hacer que cuando pasara el ángel de la muerte, cuando en esa noche hubiese mortandad, donde estaba esa sangre no iba a entrar, no iba a haber muerte. Entonces dice, en cuanto a vosotros, no saldréis de la puerta de vuestra casa hasta la mañana. Esto es lo que debemos prestar atención. Dios dice, yo voy a ejecutar juicios contra los dioses de Egipto. Van a morir todos los primogénitos de todas las familias y de todos los animales. Ustedes van a matar ese cordero, van a untar la puerta o los marcos de la puerta con la sangre, y el ángel destructor, donde vea la sangre, pasará de largo, ¿sí? Y no habrá muerte dentro de esa casa. ¿Por qué no habrá muerte? Primero, porque si ellos obedecían y no salían de la puerta, no salían esa noche de la puerta hasta la mañana en obediencia, y en obediencia al poner la sangre en la puerta, al guardarse donde Dios les dijo que se guardaran, dentro de cada uno, dentro de su casa, entonces no habría muerte. Esa es la primera mención que nosotros tenemos de aislamiento, que es para resguardar en una tierra que no era la suya a su pueblo. Sin embargo, a todos los que no eran de su pueblo, ¿qué hacían? Todos los que no eran de su pueblo eran muertos. Eran muertos. Entonces dice, así cuando pase Yahvé para herir a los egipcios, verá la sangre en el dintel y sobre ambas jambas, es decir, en el marco de la puerta, y pasará Yahvé de aquella puerta y no dejará que el destructor entre para plagar vuestra casa. Es decir, esa sangre protegería a la familia que obedeció para marcar la puerta con esa sangre y que se quedó dentro de su casa guardado como Dios le dijo. Todos los que obedecían no serían muertos. Así que, inclusive, si había gente que no era del pueblo de Dios, es decir, no eran hebreos, sin embargo, obedecía por ver al pueblo hebreo, obedecía y hacía lo mismo, eran guardados. ¿Por qué? Porque esa sangre le mostraba que el ángel destructor, es decir, el destructor, no podía tocar esa casa, porque la sangre de ese cordero los habría de resguardar. Dice el verso 29, y aconteció que a medianoche Yahvé hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba en su trono, es decir, el faraón se quedó sin sucesor para el trono, hasta el primogénito del cautivo
que estaba en la cárcel y todo primogénito de bestia. Primogénito es el primer nacido, ¿sí? Entonces Dios ejecutó un juicio contra todos los dioses con las 10 plagas de Israel. Cada plaga era una ejecución que Dios hacía contra alguno de los dioses de Egipto, para demostrar que Él era Dios de dioses, que Él era el Dios por encima de todos y que los demás no eran dioses, sino que Él era el Dios único y verdadero. Entonces, en esa noche ejecuta esta última plaga, que es precisamente el ángel destructor, destruyendo todo primogénito en Egipto, pero de los que estaban guardados en la casa, como Dios les había dicho, habiendo marcado la puerta, el ángel no podía entrar y pasaba por encima. Qué importante que es esto. En Levíticos 13, en la ley de la lepra, que también se puede traducir como plaga, dice en Levíticos 13, acompáñenme, por favor, siempre tengan una Biblia a mano y acompáñenme para que ustedes puedan constatar realmente lo que estoy leyendo. Dice en el capítulo 13, miren qué interesante que es esto. En Levíticos 13, en la ley de la lepra, dice, en 13, 1 al 5, habló Yahvé a Moisés y a Aarón, diciendo, cuando un hombre tenga en la piel de su carne hinchazón, erupción, mancha blanca, y se convierta en llaga de lepra en la piel de su carne, será llevado al sacerdote Aarón o a uno de sus hijos, los sacerdotes. Y el sacerdote, que en ese momento tenía que actuar de médico, de revisador, ¿sí? El que tenía que diagnosticar según las instrucciones que se le habían dado, dice, y el sacerdote examinará la llaga en la piel de la carne. Si el vello que hay en la llaga se ha vuelto blanco y la llaga aparece más hundida que la piel de su carne, es llaga de lepra. El sacerdote lo reconocerá y lo declarará inmundo. Y si en la piel de su carne hay una mancha blanca, pero no parece más hundida que la piel, ni su vello se ha vuelto blanco, el sacerdote hará que el llagado sea recluido, aislado, 7 días. Al séptimo día, el sacerdote lo examinará, y he aquí, si ante sus ojos la llaga ha permanecido estacionaria, sin extenderse la llaga de la piel, el sacerdote lo volverá a hacer recluir por otros 7 días, 14 días, ¿sí? 14 días recluido tenía que estar hasta ver realmente si la lepra continuaba o era simplemente alguna simple mancha que luego desaparecería, ¿sí? Miren, verso 11. Verso 11. Verso 11 dice, es lepra crónica, hay todo un detalle allí, pero no lo puedo leer todo por el tiempo. Es lepra crónica en la piel de su carne. El sacerdote lo declarará inmundo y lo hará recluir porque está inmundo, quedaba recluido. Quedaba recluido. Y el tema es que no solo quedaba recluido, que si la lepra continuaba, como no había sanidad, no era solamente para que por la persona, sino para resguardar a los demás del leproso. Entonces el leproso quedaba recluido y había que sacarlo del campamento. ¿Por qué? Para que no contagiara a los demás, porque realmente había ciertas plagas que eran muy contagiosas. Verso 21. Acompáñenme al verso 21. Dice, pero si el sacerdote lo examina y aquí no hay en ella vello blanco ni está más hundida que la piel y ha perdido color, entonces el sacerdote lo hará recluir 7 días. Miren ustedes, 7 días más. Verso 26. Verso 26. Pero si el sacerdote la observa y aquí no aparece vello blanco en la mancha lustrosa, ni está más hundida que la piel, sino que ha palidecido, el sacerdote lo hará recluir 7 días.
Observen, distintas formas de presentarse las enfermedades, distintas formas en que tenía que ver el sacerdote cómo evolucionaba, pero hasta que no estuviera seguro de darlo de alta, como decimos hoy, de darlo de alta, como dicen los médicos hoy, no podía no podía permitirle que volviera a tener vida social. Verso 29. Cuando un hombre o una mujer tenga una llaga en la cabeza o en la barbilla, el sacerdote examinará la llaga, y si parece más hundida que la piel y su vello es cano y delgado, entonces el sacerdote lo declarará impuro. Y este es otro tipo de lepra, otro tipo de enfermedad, otro tipo de plaga, es tiña, lepra de cabeza o barbilla. Verso 35. Pero si ciertamente la tiña está extendida en la piel después de ser purificado, entonces el sacerdote lo examinará, y si aquí la tiña está extendida en la piel, el sacerdote no tendrá que buscar el pelo cano, es impuro. Pero si a su parecer la tiña está detenida y ha declarado y ha crecido en ella vello negro, la tiña está sanada, está limpio, y el sacerdote lo declara limpio, es decir, lo da de alta. Pero hasta que no estuviese seguro de que realmente había sido sanado, no podía darlo de alta. Esa es la gran cuestión. Verso 45 dice, verso 45. Y el leproso, en quien está la llaga, que sus vestidos sean desgarrados. Miren ustedes, verso 45. Y el leproso, en quien está la llaga, que sus vestidos sean desgarrados y su cabeza descubierta. Y presten atención a esta maravilla que tenemos aquí. ¿Ustedes creen que el barbijo se inventó en estos años o en estos siglos o en estos 2000 años? No. Hace 3500 años, casi 3600 años, que Dios había establecido que el que estuviese enfermo con alguna llaga, alguna plaga, alguna lepra, dice, y se ponga alrededor de su boca barbijo, y será llamado impuro. ¿Sí? Se tenía que cubrir la boca, ¿sí? Descubrirse la cabeza, cubrirse la boca, desgarrar los vestidos y ser llamado impuro. Y cuando era llamado impuro tenían que llevarlo fuera del campamento, lejos, aislarlo. Dice, permanecerá impuro todo el tiempo que tenga llaga. Siendo impuro, morará solo. Fíjense ustedes que encima de la enfermedad que estaba viviendo la persona, ahora tenía que vivir solo, aislado. La familia no lo podía ver, la familia no lo podía tocar. Su morada estará fuera del campamento. Miren, dice, esto va del 47 al 54. Toda la ropa contaminada sería quemada, y la persona tenía que bañarse con aguas corrientes, no estancadas, aguas corrientes, es decir, dejar correr el agua. ¿Sí? Uno de los grandes problemas que hubo, no recuerdo si en el siglo XVI o XVII, con las mujeres, por qué morían muchas mujeres que daban a luz, era precisamente porque los médicos no se lavaban las manos con agua estancada, hasta que un médico vio en la Biblia que debían lavarse con aguas puras, aguas corrientes, no aguas estancadas, y pudo detener esa mortandad. ¿Por qué? Todo por no hacer caso a lo que la Biblia decía, por desconocer lo que la Biblia dice. Entonces, el agua, la limpieza del agua es muy importante, no agua estancada, no lavarse con una palangana y volver a lavarse con la misma palangana. El agua tiene que ser corriente, ni siquiera lavarse en una palangana y seguir lavándose allí. El agua tiene que ser corriente, debe correr por las manos, ¿sí? O debe correr por la cara, o debe correr por el cuerpo. Por eso hoy tenemos el sistema de duchas, no el sistema tanto de bañeras, sino el sistema de lluvia o de duchas que hace correr el agua.
las casas con plagas también tenían que ser aisladas. Miren ustedes capítulo 14, 33 al 47. Miren. Y prestemos atención porque aún las casas muchas veces solían tener plaga. 33 al 47. Dice, Yahvé habló a Moisés y a Aarón diciendo, cuando entréis en la tierra de Canaán, ¿por qué dice esto? Porque cuando Moisés está escribiendo esto, que es la ley levítica, la ley levítica, la ley de los sacerdotes, están al pie del monte Sinaí, todavía no entraron a la tierra prometida. Recuerden ustedes que cuando está escribiendo esto, está escribiendo durante los 40 años de estar en el desierto por rebeldía, por rebeldes. 40 años estuvo Israel en el desierto por su rebeldía, ¿sí? Pero en esos 40 años Dios le dio a Moisés que escribiera estas palabras que luego serían, esta ley mosaica, luego serían estos 5 primeros libros que nosotros llamamos Pentateuco, que es la ley mosaica o la Torá, sería la constitución nacional del pueblo de Israel, ¿sí? Una vez que Israel pasara el Jordán a la tierra prometida, esto comenzaría a funcionar como su constitución nacional. Entonces dice, Yahvé habló a Moisés y a Aarón diciendo, cuando entréis en la tierra de Canaán, que es la tierra donde iban a entrar, la cual yo os doy en propiedad, Dios le estaba entregando el título de propiedad de esa tierra es de Israel, desde el río Nilo hasta el Mediterráneo, desde el Líbano hasta el Éufrates, esa tierra es de Israel, ¿sí? Ese es el título de propiedad de Israel. Aunque se la quieran robar a la tierra, aunque no se la quieran dar, Israel un día recuperará toda esa tierra porque esa tierra tiene el título de propiedad que Dios mismo le dio. Aquel de quien en la casa irá a dar aviso al sacerdote diciendo, algo como una plaga ha sido vista en mi casa. Entonces el sacerdote ordenará desocupar la casa antes de que entre a mirar la infección para que no sea contaminado todo lo que entre en la casa. Después el sacerdote entrará a examinarla. Aislamiento de la casa. Sacar a la gente para aislar la casa. Aislar la gente y aislar la casa. Observará la mancha y si en las paredes de la casa hay manchas verdosas o rojizas que parezcan más hundidas que la pared, el sacerdote saldrá a la puerta de la casa y hará cerrar la casa por 7 días. Reclusión, aislamiento, reclusión por 7 días, aislamiento por 7 días. Al 7º día el sacerdote volverá y observará, y aquí si la infección está extendida por las paredes de la casa, el sacerdote ordenará que arranquen las piedras que tengan la infección y les echarán fuera de la ciudad en un lugar impuro, es decir, en el basurero que estaba fuera de la ciudad. ¿Ven? Ahora había que aislar la parte infectada. Después hará raspar la casa por dentro, en derredor, y el polvo lo echarán fuera de la ciudad en un lugar impuro, es decir, en un basurero donde esté lejos o alejado de la ciudad. Luego tomarán otras piedras y las pondrán en lugar de las piedras quitadas y se tomará otra mezcla para revocar la casa. Pero si después de ser quitadas las piedras y raspada y revocada la casa, la infección irrumpe otra vez en la casa, el sacerdote observará y aquí la mancha extendida por la casa, hay lepra maligna en la casa, está impura. Ahora está impura la casa. Ahora hay que aislar la casa. Ya le sacaron las piedras, le sacaron el revoque, pero la lepra está pegada en la pared. ¿Por qué? Puede ser por contagio del ser humano o puede ser también porque la plaga ha venido sobre toda esa tierra, precisamente porque recuerden que Dios iba a ejecutar juicios sobre todos los cananeos que habían hecho tanta maldad que tenían que ser ejecutados.
¿Mm? Entonces, todas las propiedades iban a pasar a los hijos de Israel. Pero observen esto, derribará la casa, dice, el sacerdote observará, y aquí la mancha extendida por la casa, hay lepra maligna en la casa, el sacerdote dice, está impura. Derribará la casa con sus piedras y sus maderos y todo el polvo y lo sacará fuera de la ciudad a un lugar impuro. El que entre en la casa durante los días en que estuvo cerrada quedará impuro hasta la tarde. El sacerdote, que era el que entraba, y si alguno lo acompañaba, quedaba impuro hasta la tarde, así que quedaba aislado hasta que él se purificara. Dice, y el que se acueste en aquella casa lavará sus vestidos, y el que coma en la casa lavará sus vestidos. ¿Por qué? Porque es una cuestión de sanidad. Había una cuestión de sanidad. Era aguas corrientes con las que tendrían que lavarse. Recuerden ustedes que no había los desinfectantes ni los químicos que tenemos hoy para poder limpiar. Así que agua y quizás algún producto muy natural. Hasta allí la primera parte. Ahora vamos al 54 al 57. Dice, esta es la ley acerca de cualquier infección de lepra y de tiña, lo cual también se puede traducir como plaga, de la lepra del vestido y de la casa, acerca de la hinchazón, de la costra y de las manchas blancas lustrosas, para declarar en qué día algo es impuro y en qué día será purificado. Esta es ley. La ley sobre la lepra. ¿Se dan cuenta ustedes cómo Dios estableció leyes precisamente no solo para guardar al individuo, sino para guardar a las personas que estaban alrededor del individuo? También había leyes para las impurezas sexuales. Por ejemplo, sobre el flujo seminal. ¿Qué es el flujo seminal? Una secreción mucosa de la uretra producida por enfermedades venéreas, tal como la gonorrea. Vamos al capítulo 15, 1 al 6. Habló Yahvé a Moisés y a Aarón y les dijo, hablad a los hijos de Israel y decidles, cualquier varón cuando emita flujo seminal de su miembro viril quedará impuro a causa de su flujo. Y esta la ley sobre la impureza por su flujo. Sea que su miembro emita su flujo o que esté obstruido por su flujo, él tendrá su impureza. Cualquier lecho en que se acueste quien padezca gonorrea quedará impuro y todo aquello sobre lo cual se siente impuro quedará. Fíjense ustedes la gravedad del asunto y de la infección, que todo tenía que ser declarado impuro, por tanto todo eso tenía que ser apartado. Cualquiera que toque su lecho habrá de lavar sus vestidos, se bañará en agua y quedará impuro hasta la tarde. Cualquiera que se siente sobre cualquier objeto en que haya sentado el que padece gonorrea, deberá lavar sus vestidos, se bañará en agua y permanecerá impuro hasta la tarde. Tenía que quedar aislado. Así que debería aislarse también en enfermedades venéreas. Esto es sobre la gonorrea. Enfermedad infecciosa de transmisión sexual altamente contagiosa y que produce un flujo excesivo de moco genital. Ahora tenemos otra enfermedad sobre la cual también Dios también declaró que tenía que haber un aislamiento, la espermatorrea. ¿Qué es la espermatorrea? Es una enfermedad caracterizada por el derrame involuntario de semen sin estimulación previa, separado del acto sexual. El varón que tenga espermatorrea lavará en agua todo su cuerpo y permanecerá impuro hasta la tarde. Cualquier vestido o cuero sobre el cual haya caído semen será lavado con agua y quedará impuro hasta la tarde. También tenemos sobre el flujo de sangre en el periodo menstrual normal. Vamos a ver ahora que hay dos flujos de sangre, uno en el periodo de menstruación normal y otro anormal.
Cuando una mujer tenga flujo de sangre que sea el regular de su cuerpo, es decir, el flujo de sangre regular, permanecerá 7 días en su impureza legal, ¿sí? 7 días impura, ¿sí? Hasta que pudiese purificarse. Y cualquiera que la toque, fíjense hasta dónde eran las normas de limpieza, de higiene, de esterilización, hasta dónde llegaban precisamente, primero porque no había los medios que hay hoy, pero también porque es una cuestión de cuidarse uno a otros, ¿sí? Dice, cualquiera que la toque quedará impuro hasta la tarde. Todo aquello sobre lo cual se acueste durante su impureza quedará impuro, y todo aquello encima de lo cual se siente será impuro. Pero esto uno lo ve de este lado y dice, pero esto es arcaico, esto es antiquísimo. Hoy ha quedado esto fuera de moda. Sin embargo, son medidas de pureza, son medidas de higiene. Hay medidas de higiene, son medidas de higiene para tomar. Dice, asimismo, todo el que toque cualquier objeto sobre el cual ella se haya sentado deberá lavar sus vestidos, se bañará en agua y quedará impuro hasta la tarde, es decir, sea la hora que sea, hasta la tarde. Si era la tarde anterior, sería hasta la tarde del otro día, pero hasta la tarde del 7º día o hasta la tarde de los 7 días cumplidos tenía que ser, ¿sí? Y si hubiera alguna cosa encima del lecho o encima del objeto sobre el cual ella se haya sentado, al tocarlo uno quedará impuro hasta la tarde, es decir, hasta el momento en que se hayan cumplido el periodo. Sobre el hombre que toca en su periodo. Verso 24. Verso 24 dice, si un hombre yace o se acuesta con ella aún así y su menstruo se vierte sobre él, quedará impuro por 7 días y toda cama sobre la que él se acueste será impura. Fíjense, por favor, lo riguroso que tenía que ser la limpieza y lo riguroso que tenía que ser la higiene de cada uno, ¿sí? Por eso Dios está mirando de antemano que esto no suceda, porque estas cosas estaban sucediendo ya entre el pueblo, pero también estaban sucediendo en la nación. Todas estas leyes las está poniendo Dios para que cuando entren vean que esas naciones a las cuales ellos tenían que conquistar y borrar del mapa ya estaban haciendo todo este tipo de impurezas, todo este tipo de cosas, y algunas muy perversas que no son las que vamos a ver ahora, ¿sí? También había leyes sobre el flujo de sangre fuera de su periodo normal. Verso 25. 25, 26, 27 y 28. Dice, y si una mujer padece flujo de sangre por muchos días, sin ser tiempo de su menstruo, es decir, cuando tenga flujo pasado su periodo, todos los días de ese flujo impuro será impura como en los días de su menstruación. Es decir, si había 7 días en que era declarada impura y tenía que cuidarse y lavar todas las cosas que tocaba y donde ella se sentaba, ahora, si este flujo de sangre estaba más allá del tiempo normal, todo ese tiempo iba a ser impura. Y les voy a mostrar algo que nos va a llevar al nuevo pacto. Verso 26. Todo lecho en que se acueste durante todos los días de su flujo le será como el lecho de su menstruación. Y todo aquello sobre lo cual se siente quedará impuro como en la impureza de su menstruación. Es decir, es lo mismo. Y cualquiera que toque esas cosas quedará impuro, tendrá que lavar sus vestidos y bañarse en agua, y quedará impuro hasta la tarde. Y si estuviera limpia de su flujo, entonces contará para sí 7 días y después quedará purificada, recluida 7 días más hasta que realmente sea declarada purificada. Pero este es el caso que tenemos de la mujer enferma de flujo de sangre en los evangelios. En los evangelios, en el evangelio de Lucas, de Mateo y de Marcos, está el caso de esta mujer
Y ahora se van a dar cuenta cuál era la situación que esta pobre mujer estaba viviendo. Lo vamos a ver, está en Lucas, Mateo y Marcos, pero lo vamos a ver en Marcos porque hay allí unos detalles un poco más amplios. Marcos 5, Marcos capítulo 5. Marcos 5, 25 a 32. Mire. Y una mujer que llevaba 12 años con flujo de sangre y que había sufrido mucho de parte de muchos médicos, es decir, esta mujer no solo había sido declarada impura, sino que esta mujer había sido apartada de la sociedad, porque cualquiera que tocara, según la ley, cualquiera que tocara cualquiera de sus cosas quedaba impuro, así que imagínense que queda sola, sin familia, aislada de todos, y cuando la mujer aparecía, todo el mundo se corría, que era exactamente como si fuera un leproso. En los únicos lugares donde podía entrar y donde nadie la conocía hasta que alguien la reconociera, pero todo el mundo decía que ella es impura. Entonces todos se apartaban. Por eso vamos a entender ahora la situación en la que se acerca a Jesús. Pero no obstante eso, no solo pasaba esto, no solo que llevaba 12 años con flujo de sangre, sino que los médicos le habían arrebatado todo, ella se había gastado todo cuanto tenía y nunca le dieron solución, nunca tuvo resultado. Dice, y que había sufrido mucho de parte de muchos médicos. Fíjense ustedes, los mismos médicos habían hecho sufrir muchísimo a esta mujer y gastado todo cuanto tenía sin sacar ningún provecho. Gastó todo lo que tenía, había sido empobrecida y ahora encima estaba, más bien empeoraba. Porque imagínense, constantemente pérdida de sangre, no había, cada vez iba quedando sin glóbulos rojos y cada vez se iba debilitando más. Al oír acerca de Jesús, esta mujer oye acerca de Jesús, llegó por detrás entre la multitud y tocó su manto. ¿Por qué viene por detrás entre la multitud? Para que nadie la vea y para que Jesús no la vea, porque ella pensaba que si Jesús la veía no iba a poder tocar el manto de Jesús. Ella decía en su corazón, si tan solo toco sus vestidos seré sanada. O sea, ella sabía quién era Jesús porque veía su manto, sabía quién era Jesús porque veía su manto y ella sabía que si ella tocaba ese manto, ella iba a ser sanada porque reconocía quién era Jesús. Pero no podía ir, no se animaba a ir de frente para que no fuera rechazada o denunciada como impura. Alguien decía, ella es impura y todo el mundo se corría. Y ella no quería correr ese riesgo, entonces va por detrás, como quien va agazapada, agachada, para tocar el borde de su manto, porque para tocar el borde de su manto tenía que tirarse al piso, ¿sí? Dice, porque decía, si tan solo toco sus vestidos seré sanada. Y al instante la fuente de su sangre se secó y sintió que su cuerpo y sintió en su cuerpo que había sido sanada de aquel azote. De aquel castigo. Esta mujer estaba viviendo un castigo en su cuerpo. Imagínense, aislada, impura, la familia no podía acercarse, mucha familia no quería acercarse, era como una persona leprosa. Entonces al momento Jesús sintió en su interior el poder que había salido de él y volviéndose a la multitud preguntaba, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le decían, ¿ves que la multitud te apretuja? Y pregunta, ¿quién me ha tocado? Y miraba alrededor para ver la que había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, reconociendo lo que le había sucedido, vino y se postró ante él y le dijo toda la verdad. Esa mujer, 12 años de angustia. Esa mujer, 12 años llorando por su familia, por la pérdida de su familia, 12 años llorando porque la habían declarado impura, la habían recluido, la habían aislado de
de la sociedad, estaba aislada de la sociedad, otra que cuarentena. A propósito, la palabra cuarentena viene del italiano 40 giorni, que son 40 días, ¿sí? Hoy nosotros tenemos cuarentena, pero serán 14. Pero cuarentena significan 40 días, ¿sí? Así como cuaresma, por ejemplo, 40 días. Pero esta mujer no estaba 40 días, 12 años recluida, 12 años aislada, 12 años en cuarentena para que llegara el momento en que Jesús pasara por allí y esta mujer pudiera reconocer que ese era Jesús y que podía ser salvada. Entonces él le dijo, hija. ¿Por qué le dice hija? Porque era judía, era hebrea, era del mismo pueblo que él. Entonces le dice, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de tu castigo, queda sana de tu azote. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! 12 años sufriendo para luego encontrarse con el sanador, con aquel que la podía sanar de las heridas, de las heridas del alma, de las heridas del corazón y sanar su cuerpo. 12 años sufriendo. ¿Ven ustedes lo que es el aislamiento? La mujer fue aislada, ¿sí? Sobre la ley de aislamiento, higiene y esterilización, Deuteronomio 23:9. Volvemos a Deuteronomio 23:9. Tenemos aquí algunos detalles. 23:9 dice, cuando salgas, y esto habla de la higiene, habla de la esterilización, habla de tener cuidado con nuestra limpieza, con nuestra higiene. Cuando salgas en campaña contra los enemigos, te guardarás de toda cosa mala, ¿sí? Es decir, primer mandato, de toda cosa mala. ¿Por qué? Precisamente cuando salgas en campaña contra tus enemigos, cuando salgas a la guerra. Guardate de toda cosa mala, cuídate, aislate de toda cosa mala. ¿Por qué? ¿Qué se dice en la guerra? En la guerra vale todo, dicen, ¿no es cierto? Los pecados de guerra, vieron que en las guerras no solo hay muerte, hay violaciones, hay perversidades. Sin embargo, cuando tienen que salir a la guerra, que es precisamente porque Dios los manda a conquistar la tierra que Dios les ha dado y a aniquilar a todos aquellos que venían pervirtiendo la tierra, le dice, te guardarás de toda cosa mala. Harás la guerra, pero guardate de hacer cualquier cosa que vaya en contra de lo moral o ético. Si alguno de los tuyos queda impuro por lo que sucede de noche, vaya a saber las cosas que suceden de noche, saldrá del campamento y no entrará en él. Aislamiento. Si se descubre que alguno queda impuro por algo que hizo en la noche, saldrá del campamento y no entrará en él, no lo dejarán entrar en él. Y será que al atardecer se bañará en agua. Y una vez que el sol se haya puesto, podrá regresar al campamento. Tendrás cierto lugar fuera del campamento a donde salgas afuera, es decir, afuera del campamento, y entre tus utensilios tendrás una estaca, y será que antes de acuclillarte afuera, cavarás con ella y te volverás y cubrirás tu excremento. Porque Yahvé tu Elohim anda en medio de tu campamento para librarte y entregarte de tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo. O no sea que vea en ti cosa inmunda y se aparte de ti. Fíjense ustedes, para explicarlo mejor, dentro de todo el cargamento que llevaba, herramientas o utensilios y armas, tenía que llevar una estaca. Y con esa estaca hacía un pozo, se acuclillaba, defecaba, ¿sí? Se acuclillaba en el pozo que había hecho, defecaba, se volvía y cubría su excremento para que hubiese limpieza y para que, dice una de las cosas, es que Dios anda en medio del campamento y no quiero ver suciedad, no quiero ver cosa inmunda. Recuerden ustedes que el excremento siempre trae
no solo el excremento humano, sino el excremento de los gatos, de los perros, de los animales que son carnívoros y que comemos muchas cosas, es contaminante, excepto el excremento del caballo o de la vaca o de los rumiantes, porque los rumiantes comen pasto simplemente, ¿sí? Ahora bien, fíjense ustedes, ¿hasta dónde llegan las leyes de limpieza, de higiene, de esterilización? Hasta en esos detalles Dios está teniendo cuidado. También, quien coma o toque los animales impuros tendrá que lavarse y lavar sus ropas. Eso lo tienen en Levítico 11, no lo vamos a leer porque lo pueden leer ustedes. En Levítico 12, 1 al 5, está la ley de purificación después del parto. También 7 días tiene que estar y allí hay una serie de requisitos de aislamiento para la mujer que está de parto, sea de hombre, de varón o sea de mujer. Tiene distintas formas de hacer un reclutamiento, un aislamiento o una cuarentena, pero también la mujer que está de parto debe purificarse, que eso también lo podemos ver allí en los evangelios, cuando José y María, es decir, cuando María tiene familia, hay un tiempo de purificación y cuando se ha cumplido el tiempo de purificación, entonces recién pueden ir al templo a presentar a Jesús. Ahora, entendamos que no vamos a hacer como los fariseos, que con sus mandamientos de hombres y rituales religiosos vamos a creer que somos mejores porque Jesús condenó esto, ¿sí? No es que vamos a hacer esto como si fuéramos religiosos, como si fuéramos fariseos. Fíjense ustedes cómo Jesús condena lo que los fariseos hacen. Miren, Marcos 7, 1 al 9. Y ya con esto quiero ir terminando. Marcos 7, 1 al 9. Dice, se reúnen en derredor suyo los fariseos y algunos de los escribas llegados de Jerusalén. Recuerden ustedes que los fariseos eran los que dominaban todo en aquel momento, precisamente todo lo que era la ley mosaica, ¿sí? Eran religiosos, eran profundamente religiosos, y los escribas eran precisamente aquellos que escribían las leyes que dictaban los fariseos, o los escribas eran precisamente los que transcribían la ley, los profetas y los salmos. Y al ver que algunos de sus discípulos comían los panes con manos sucias, es decir, no lavadas, porque los fariseos y todos los judíos, cumpliendo la tradición de los hermanos, no comen a menos que se laven las manos a fuerza de puños, y al regresar del mercado no comen a menos que se rocíen, y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, abluciones de copas, de jarros y de utensilios de bronce. Explico esto. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? No es que los discípulos estaban comiendo con manos sucias porque no se lavaron las manos antes de comer, sino que para la vista de los fariseos, según la tradición de los ancianos, ellos tenían que lavarse las manos ritualmente. Y los rituales, esos rituales, por ejemplo, uno de los rituales del lavado de manos es que tenían que lavarse fuertemente con los puños así hasta el codo y dejar correr el agua hasta los codos y dejar secar las manos así. ¿Vieron como cuando los médicos se ponen los guantes y antes de entrar a cirugía van con las manos así para no tocar absolutamente nada? Bueno, así hacían los fariseos, ¿sí? Pero si el agua no les corría aquí y se volvían a lavar y a fuerza de puño se tenían que lavar, y como los fariseos vieron que los discípulos de Jesús se lavaron las manos, se sentaron, pero no hicieron todo el ritual, entonces les dijeron, los juzgaron, porque ellos tenían sus propios takanot. Los takanot
eran sus propias leyes. Ellos hacían leyes o regulaciones por encima de la ley de Dios. Por eso es que Jesús les está rompiendo todos los esquemas y Jesús está transgrediendo todas las leyes de los fariseos, las leyes farisaicas, y les dice esto. Hay muchas otras cosas, escribe Marcos, y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas. Abluciones de copas, de jarros y de utensilios de bronce. ¿Qué son abluciones? Bautismos. Sumergirla, lavarla una y otra vez. Por ejemplo, si una jarra tenía, si una jarra o una, ¿cómo se llama esto? Una metreta, es decir, un recipiente de piedra para el agua ritual, es decir, para el lavado de manos, llegaba a tener olor a vino, la declaraban impura, ¿sí? Tenían que llevarla afuera. Hasta esas razones había. Le preguntaban los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? No conforme a la ley de Dios, sino conforme a la tradición de los ancianos. La tradición de los ancianos muchas veces decían cosas que la ley de Dios no decía, sino que comen el pan con manos inmundas. Llaman inmundas las manos de los fariseos, que se habían lavado las manos para ir a comer, pero no habían hecho el lavado ritual que ellos requerían. Entonces él les dijo: bien profetizó Isaías acerca de vosotros los hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Y en vano me reverencian enseñando como doctrina mandamientos de hombres, haciendo caso omiso del mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. También les decía: cuán fácilmente anuláis el mandamiento de Dios para establecer vuestra tradición. ¿Saben qué? Hoy en la iglesia de hoy estamos llenos de tradiciones, llenos de mandamientos de hombres, ¿sí? Que transgreden, anulan la palabra de Dios, la anulan. Si yo les estoy mostrando esto hoy, es precisamente para que podamos volver a ver qué dice Dios acerca de algunas cosas. Hoy nosotros creemos que la cuarentena la crearon los gobiernos, que los gobernantes son los inventores de la cuarentena o del aislamiento. No, señores, 3.600 años o 3.500 años tiene el aislamiento o la cuarentena. No la inventó el hombre. Ahora bien, entendamos esto. Jesús ha condenado todo lo que tiene que ver con tradiciones de hombre. ¿Saben qué? Estamos trabajando, estamos preparando, o estoy preparando para mostrar aquellas cosas que son tradiciones de hombre, que son tradiciones humanas, que son mandamientos de hombre, y nada tienen que ver con la palabra de Dios. De hecho, algunos de los mandamientos de los hombres anulan completamente la palabra de Dios. Entonces la gente queda esclavizada a mandamientos de hombres, a tradiciones, cuando Dios nos quiere hacer libre, cuando Dios dijo: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y el que conozca al Hijo de Dios será verdaderamente libre. Y dice el libro de Gálatas: para que andemos en la libertad con que Cristo nos libertó. Entonces, ¿por qué nos sometemos muchas veces a los mandamientos de los hombres, a lo que dicen los hombres y a las tradiciones que traemos de nuestros ancianos, de nuestros ancestros? Las tradiciones, hemos heredado mentiras. Fíjense, queridos, cuántas cosas ustedes hacen, cuántas cosas nosotros hacemos que nada tienen que ver con la palabra de Dios, que simplemente alguien nos transmitió como una tradición y lo seguimos haciendo. Nosotros debemos ser obedientes a lo que Dios dice. Él hará el resto. Los gobiernos creen que ellos establecen leyes, pero ya las estableció Dios hace 3.500 años. A los pies del monte Sinaí estableció las verdaderas leyes. Las leyes que si todas las naciones las cumplieran, si todas las naciones las guardaran, no habría las pestes, las maldades, los terremotos y las cosas que hoy hay.
que muchas de ellas son fabricadas por el mismo hombre. Quiero terminar con estas palabras y veamos qué nos dice Dios. Vamos a leer en Isaías, capítulo 26. Isaías, capítulo 26. Miren ustedes, si nosotros leemos desde el 20 hasta el 21, vamos a ver qué nos dice Dios. Y tengámoslo en cuenta esto, Por supuesto, Isaías escribe lo que Dios le está diciendo que escriba. Isaías, un hebreo de la tribu de Judá, está escribiendo a judíos, a hebreos. Pero esto tiene una aplicación para nosotros en el día de hoy. Dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra tus puertas detrás de ti. Repito, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra tus puertas detrás de ti. Escóndete por un breve momento hasta que pase la ira de Adonai o la ira del Señor. He aquí, Yahvé, Yahvé es el nombre del Dios de Israel, es el nombre de nuestro Dios, aunque era conocido como Yahvé en Israel, sale de su morada, dice Yahvé, sale de su morada, escuchen, para castigar la culpa del morador de la tierra. La tierra descubrirá la sangre derramada. No encubrirá ya más a los asesinados en ella. Se acerca el tiempo en que todo lo oculto saldrá a la luz. Se acerca el tiempo en que nada hay escondido que no haya de manifestarse. Todo saldrá a la luz. Dios trae, dice, la tierra descubrirá la sangre derramada. No encubrirá ya más a los asesinados en ella. Llega el tiempo en que todos los culpables serán ajusticiados. Llega el tiempo en que la misma tierra descubrirá la sangre derramada y que la misma tierra no encubrirá ya más a los asesinados en ellas. ¿Sí? Entonces, prestemos atención a esto. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra tus puertas detrás de ti. Escóndete por un breve momento hasta que pase la ira de Adonai. Queridos hermanos, es tiempo de obedecer. Es tiempo de cerrar la puerta detrás nuestro, de escondernos por un poquito de tiempo, de obedecer la ley hasta que todo esto pase. Nosotros hagamos lo nuestro, que Dios va a hacer lo suyo. Él hará que su pueblo sea guardado, que sea cuidado. Y si hemos de partir, partimos con el Señor. ¿Cuál sería el problema? Pero procuremos obedecer. Si tenemos que salir por alguna razón, salgamos, pero volvamos a casa y estemos allí. Este es el tiempo, este es un maravilloso tiempo para dedicarlo al Señor, para dedicarlo a Él, para hablar con Él, para estudiar su palabra, para leer su palabra, para escuchar su palabra. Por eso es que yo quería aportar este pequeño grano de arena desde mi parte. Quería traer paz a sus corazones por medio de la palabra de Dios. Quería mostrarles que la palabra de Dios contempla este tipo de cosas, que el aislarnos no es rebeldía. Rebeldía sería no aislarnos, no entrar en esta cuarentena, no obedecer a la cuarentena. Por supuesto que tenemos que trabajar en tanto que se nos permita. Por supuesto que tenemos que salir cuando nos sea necesario, si es necesario. Pero si no es necesario, tratemos de no estar expuestos ni de exponer a los demás. Esto pronto va a pasar. Esto pronto va a pasar. Y pronto también esto será como aguas que pasaron. Todas las pestes pasaron. Todas las pestes se le encontró solución. Pero muchas de las cosas que han sucedido
han sido por negligencia humana, porque las cosas sucedieron. Una de las pestes que hubo en el siglo XVIII, XIX, creo, también nació en China. Otra de las pestes nació en Japón. ¿Pero por qué es eso? Precisamente porque el hombre no obedece, el hombre desobedece toda la palabra de Dios. El hombre come lo que no debe comer, hace lo que no debe hacer, el hombre pervierte la tierra, el hombre cansó la tierra y Dios había dado leyes para que la tierra descansara cada 7 años y cada 50 años la tierra descansara y las tierras le fueran devueltas a los dueños y aquellos que eran esclavos volvieran a sus tierras libres. Cada 50 años. ¿Ustedes vieron que en algún momento se haya cumplido esto? No, y en Israel tampoco se cumplió. Por eso Israel fue 70 años a Babilonia en cautiverio por cada uno de los 7 años, porque por 480 años no habían dejado descansar la tierra. Así que estuvieron 70 años en cautiverio y la tierra descansó 70 años. Hoy la tierra está descansando. Hoy la tierra está descansando. Los frutos del descanso de la tierra se van a ver, aunque haya gente muriendo. Pero recuerden ustedes, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Toda la humanidad está condenada a muerte. Pero si alguien escucha la voz de Dios y se arrepiente y confiesa su pecado, a ese Dios lo salvará. Con humildad nos acercamos delante de Dios. Quiero bendecirlos, bendigo a mis hermanos, bendigo a todos aquellos que están del otro lado y quiero orar con ustedes para que Dios nos fortalezca y todos aquellos que quieran realmente acercarse a Dios con un corazón humilde y sumiso, pueden hacerlo hoy.